Buenas tardes, colega. En la tarde de hoy, nuestro interés en esta conversación es un poco salir o tratar de salir de lo clásico en lo que se refiere al entrenamiento de fuerza en las mujeres. Regularmente vemos las características de la mujer y tratamos de buscar cómo adaptarla a las particularidades de los hombres. Mi experiencia o el tiempo que he llevado trabajando con mujeres en la parte de fuerza, no solo en levantamiento de pesas, sino en otros deportes, me he percatado que las potencialidades de las mujeres, lejos de desarrollarla con esa tecnología, lo que hacemos es frenarla. Que no es suficiente ver las diferencias, sino analizar cómo es que ellas se compensan, o sea, cómo son los mecanismos de adaptación en el orden catabólico y anabólico, en la cantidad de cromosomas. El hombre o nosotros nos caracterizamos por cromosomas tipo XY y las mujeres predominan en lo que son 2X. Sin embargo, en la cantidad de cromosomas que trasladamos al feto, o sea, al inicio de la vida, son de igual la misma cantidad de uno de los dos. Son 23 de hombre y 23 de mujer. O sea, un 50% del padre y 50% de la madre. Ahora, ¿dónde están las diferencias? ¿O qué influyen? ¿O cuáles son las características que pueden generarse de esta relación? Una de las primeras es el sexo. Si de estos 23 hay un aporte mayor de una X, entonces el feto, o sea, una nueva vida, será un de sexo biológico masculino. Si hay un predominio de la X, será biológicamente femenino. Sin embargo, en el orden de cantidad, en el orden genético, las diferencias aún son mayores. Dado que si los cromosomas, la parte hereditaria, puede trasladarla el hombre, y puede ser de que estas características de él ante la actividad física y la salud sea superior a la de las mujeres. Sin embargo, puede también predominar las características o el traslado genético de la mujer hacia el nuevo ser. Y entonces en este caso sería más resistente por cuanto las mitocondrias, que es el motor eléctrico, el motor de la célula, son mucho más eficientes en las mujeres que en los hombres. Y de ahí sería una mayor capacidad hacia la resistencia. Otras características ya en el orden estructural, hemos visto que la mujer, a diferencia con el hombre, la cintura escapular es más débil que nosotros, con los hombres. Sin embargo, el que sea más débil no quiere decir que es una diferencia sumamente sustancial, sino que regularmente se calcula que es un 50 o un 60% menos de fuerza que el hombre. Ahora, en la cintura pélvica, por características que vamos a ver a continuación, la mujer tiene un predominio hacia una mayor fortaleza, pero es en cuanto es esa mayor fortaleza. Bueno, esa mayor fortaleza está entre un 60 a un 70% de las capacidades de fuerza que tiene el hombre en la cintura pélvica. Es decir, que hay predisposición al desarrollo de la fuerza, tener mayor fuerza en la cintura, pero no es que supere al hombre. De grasa de un 20 a un 32 y los hombres un 10 a un 20%. Y lo que es musculatura, el hombre tiene una masa magra superior a la de la mujer, y algo bien característico también es que hay tanto eh, fibras musculares del tipo 1 como del tipo 2 en las mujeres, con la característica de algunos músculos, la cantidad de fibras del tipo 1 en la mujer predomina por encima de las del hombre, o sea, ahí viene la característica de resistencia. Otro factor importante es ya en la estructura, en la reproducción, es que los músculos abductores en las mujeres regularmente son más grandes, son más amplios y biológicamente, o sea, electrónicamente se ha comprobado que los biopotenciales de los músculos de la mujer son mucho más grandes, mucho más fuertes, o sea que predomina en ellos un factor mucho más de potencialidades hacia la mantención o la recuperación, en este caso, de lo que es de la posición de sentadilla, o sea, del squat, de subir o bajar. Regularmente esto justifica el por qué las mujeres en lo que es las rodillas no van hacia adentro. Es mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. Esto también se ve en el orden práctico, como muchas de las mujeres no utilizan el desplazamiento de las piernas, sino que se dedican más a acortar el tiempo de desplazamiento, no alejando las piernas,
sino manteniéndolo en el mismo lugar que van a tener al final del despegue. Una gran cantidad de datos, por supuesto hemos puesto lo más mínimo, en lo que puedes caracterizar la diferencia de los hombres y las mujeres y algunas particularidades funcionales de uno con el otro. El problema grave pensamos que está precisamente en cómo entrenar la fuerza en la mujer. Ya vimos, o es más bastante conocido, cómo desarrollar la salud, la resistencia física en la mujer, o sea, más mejorar la calidad de vida, pero ya en el plano de lo que es hacerlas más fuertes, más competitivas, ya la situación es un poco más compleja. En el orden práctico, estudios que hemos analizado con relación a la diferencia entre el hombre y la mujer en el entrenamiento de fuerza y entre las mujeres de distintos países, hemos notado que hay unas características muy especiales en uno y el otro en el proceso de entrenamiento. Ya no estamos hablando o no estamos considerando cuáles son las diferencias, sino cuáles son deben ser las características del proceso de entrenamiento. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante que se realizó con la parte dinámica de la ejecución de los ejercicios en un campeonato mundial. Aquí vemos que la estructura, si mal no recuerdo, el ejercicio fue el arranque. La estructura general de la distribución del esfuerzo por fase es muy similar, o sea, la estructura general. Sin embargo, en la primera fase, lo que llaman primer alón, segundo alón, vemos que las diferencias son sustanciales entre las mujeres y los hombres. Los hombres despegamos o realizamos un movimiento con una mayor cantidad de aplicación de fuerza al inicio y las mujeres es menor. Sin embargo, al final las mujeres aprovechan más su potencial de fuerza y con relación al peso levantado aplican un mayor % de fuerza. Esto mucho tiene que ver con aquellas características morfológicas que habíamos visto. En lo personal, creo que aquí hay algo que poco se domina y es cómo influyen las propiedades físicas del músculo en la mujer y en el hombre, por cuanto siempre analizamos lo que es la masa magra, o sea, la parte muscular. Sin embargo, hay muchas lagunas en lo que es la parte elástica y me refiero a ligamentos y tendones. ¿Es la misma estructura? Sí, la misma estructura. Pero ¿será lo mismo los tipos de la proporción de ejercicio a aplicar? Yo diría que la cantidad de ejercicio a aplicar en la segunda parte, o sea, después ya de levantar la pesa, levantar la palanqueta a nivel de la cintura, más arriba de la rodilla ya, aquí la cantidad de ejercicio o las proporciones difieren sustancialmente a la de los hombres. En ellas, lo que es la fuerza de las piernas tiene otras particularidades, dado que la fuerza en el despegue no es una fuerza grande a desarrollar como los hombres. Sin embargo, la fuerza básica está en la recuperación. Esos son indicadores que yo creo que deben ser bien diferenciados entre el hombre y la mujer. Hay algo que sí está un poco más de dominio. Aquí fueron unas comparaciones que se realizaron en la cátedra de levantamiento de pesa en Moscú, dirigida por Medvedev en aquella época, en la época que se hizo el estudio, en que analizaron el entrenamiento de hombres, mujeres, de rusas y chinas. En esa época estaba haciendo doctorado dirigido también por Medvedev, de un especialista de China. O sea, que tenían datos, Medvedev tuvo el lujo de tener los datos que él, propios de él, de los equipos nacionales de la Unión Soviética, y en los hombres, incluso de parte ya de las mujeres, fue en el 95 que se publicó estos datos, y después ya estaban las mujeres y, por supuesto, los datos que tenían de la China, por cuanto tenía un especialista que quería analizarla, incluso tener el grado de doctor en ciencias deportivas bajo este tipo de proyecciones, este tipo de estudios. Bien, las diferencias fueron entre los hombres y las mujeres, por ejemplo, entre las rusas, en el ámbito de las rusas y los hombres, que en lo que era el cantidad de repeticiones, el 5%, las mujeres hacían un 5% mayor cantidad de volumen que los hombres. Ahora, si estas comparaban con las chinas hacían un 29% más de repeticiones, el volumen es mucho más alto. Y en los pesos por encima del 70%. ¿Por qué los pesos por encima del 70%?
Ahora que uno estamos hablando, o sea, se están introduciendo ya lo que es la planificación sobre la base de zonas de intensidad. Esto no es nada nuevo. Zonas de intensidad están desde la época de los años 60, 70, por especialistas soviéticos que incluso editaron libros. Eso fue algo que nosotros cambiamos también en Cuba en el año 1993 en unión con Javier González, que era jefe de entrenadores, que cambiamos todo aquello que tenía una complicación con la intensidad media relativa y todo aquel cuento, que realmente es un verdadero cuento. Y pasamos a lo que era distribución por zonas de intensidad. ¿Por qué por las zonas de intensidad? Primero habíamos sabido, ya teníamos ya identificado las características, el tipo de fuerza que desarrollaba cada zona de intensidad. Un poquito bastante bien estudiado a partir de los potenciales eléctricos y las capacidades de resistencia. Y las células, el tipo 2, las fibras tipo 2A, tienen empieza su participación, o sea, su mayor grado de participación alrededor de un 70%, un poquitico más. Es decir, que cuando estamos hablando de entrenamiento a partir de esta zona, de 60, 70, 70 hasta el 80, 85%, estamos influyendo básicamente en las fibras del tipo 2A, que son las que se consideran que pueden cambiar un poco su sentido funcional. Algunos consideran que puede pasar un entrenamiento por intensidades más bajas, puede hacerse más oxidativa y mediante un entrenamiento un poco más hacia la zona un poquito más altas de ella, o sea, estamos hablando de 70, 80%, se hacen mucho más elásticos, trabajan más hacia la fuerza rápida. Son básicas en lo que es la fuerza explosiva. Sobre esto vamos algún día a tratar un poquito de mayor profundidad porque hay experimentos incluso en animales bien interesantes. Bien, en este caso no tenían esos datos en los hombres, pero en las mujeres sí. Aquí las chinas trabajaban más esas zonas en un 26% más de la carga. En mi experiencia particular, yo empecé a trabajar con las mujeres en el 1994, 95, estando en Cali, Colombia, y empecé a trabajar a buscar mayor volumen. El secreto del equipo nacional de Cuba en esa época se establecieron varios récords mundiales de una forma bastante rápida, era precisamente que hemos aumentado el volumen de la carga en las zonas de intensidades estas intermedias, o sea que hemos hecho este trabajo. Cuando probamos con las mujeres, yo empecé por lo menos a buscar, probar con María Isabel, fue en este caso, también tuve otras en los hombres, que por encima de las 2.000 repeticiones, más o menos 2.000, y el efecto fue muy positivo. Incluso también me percaté de un fenómeno, que María Isabel podía soportar las cargas de entrenamiento sin problema. Los hombres, cuando llegaban tenía el mesociclo de 2.000 repeticiones, terminaban vomitando y aquello era un gran desastre, hasta que por fin se fueron adaptando. Ya, por supuesto, reitero, fue efectivo, se establecieron varios récords mundiales, medalla de oro, todo ese cuento. Cuando en el 2014 regreso yo a Bogotá y hago también el trabajo. Ahí estaba la complicación de que sin la altura no se podía servir, que los atletas tenían que traerlo a otro lugar. Bien, todo ese cuento también que se decía que era imposible desarrollar entrenamiento de fuerza en la altura. Yo sabía totalmente que eso era incierto, al contrario, es productivo. En otro trabajo analizaremos el por qué es productivo. Hay datos bien elocuentes. Y vemos que traté aquella ocasión, ya no eran 20, sino subí a 25.000 repeticiones. Los efectos fueron sustanciales, muy buenos. Medallistas mundiales, medallistas tanto juvenil y mayor, y todo fue excelente. ¿Por dónde va esto ahora? Ya los datos aquí que se reflejan aquí de la China dan por 3.000 y 30.000 repeticiones, 33.000 repeticiones. Distribuida incluso en otras zonas, pero el predominio sobre la zona de intensidad de por encima del 70% es un 26% más. Es decir, que en el orden práctico se justifica alguna de las cosas que hemos visto en el orden teórico de la capacidad de la mujer para realizar cargas de resistencia incluso en lo que es el desarrollo de la fuerza. Aquí entramos en un problema un poco diferente. Aquí vemos que, por ejemplo, se analiza en el ritmo de ejecución del movimiento. Cuando recomiendan que la mujer trabaje un ritmo de contracción, de mantención del movimiento y lo que es el descanso, de 1, 1, 1. Y en los hombres esto varía un poco. Esto es básico únicamente para lo que es desarrollo, o sea, la salud de la mujer. Para lo que es efecto de desarrollo de la fuerza, yo no creo que sea el mejor ritmo de entrenamiento.
Por ahí empiezan muchas dudas. Bueno, ¿cuál sería el mejor ritmo de entrenamiento? ¿Cómo sería la recuperación en ella? Por cuanto aparentemente las mujeres pueden soportar más carga en periodos cortos de tiempo. Y los tiempos de recuperación entre tanda también debe ser un poco más corto, buscando precisamente a trabajar más en este tipo de zona, pero aprovechar su capacidad de recuperación, que el hombre no la tiene. También hay estudios muy significativos, muy importantes de por qué esa capacidad a nivel de fibra muscular. Es decir, ¿debe ser el entrenamiento? Sí, debe ser el entrenamiento diferente de la mujer y el hombre, pero ¿hasta dónde sabemos de esto en el orden práctico, en el orden del desarrollo de la fuerza?